¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento? ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado? ¿Qué es lo más bueno que has hecho por alguien? ¿Pudieses volver a vivir un momento en tu vida? ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que más te gusta de ti mismo? ¿De qué desconocido todavía te acuerdas? Si murieses hoy, ¿te sentirías satisfecho con lo que has hecho en tu vida? ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Yo el mejor consejo que me hayan podido dar, sobre todo recientemente, es que sobre todo a la hora de exigir a una persona, porque muchas veces considero que siempre pensamos mucho en nosotros mismos, a veces conviene tener claro qué estás dispuesto tú a ofrecer. Entonces digamos que el consejo final sería como nunca exijas a alguien algo que tú no puedas ofrecerle a él también. Muy cierto. Qué buen vídeo. Pues muy buenas a todos, hola otra vez, ya estamos aquí en nuestro quinto podcast. Bienvenidos a este podcast que es para vosotros, para poder darle voz a cualquier problema o sentimiento que queráis hablar, o simplemente para poder contar cualquier cosa que tengáis dentro y queréis expresarlo hacia afuera. Ya sabéis que quien queráis nos podéis escribir un mensaje directo por Instagram, contarnos un poquito vuestra historia y si estáis dispuestos a veniros por aquí, sois bienvenidos. Uh-huh. Y bueno, hoy como habéis visto, estábamos viendo el vídeo de nuestro invitado de hoy. La verdad que teníamos muchas ganas de este podcast. Es algo que lo teníamos planeado cuando ya dijimos, venga, vamos a hacer este podcast y vamos a tratar de invitar a personas. Ya de antemano sabíamos a quién íbamos a invitar y básicamente es porque nos gustó mucho su reflexión. Y creemos, y bueno, después ya detrás de cámaras vimos que era una persona increíble, que tiene muchas reflexiones que compartir y creemos que puede ser muy bueno. Vosotros le conocéis como Lusito Comunica. O Jon Snow. y bueno, creo que os va a gustar mucho conocerle. Así que bueno, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido, Carlos. Pues lo primero, muchísimas gracias por haberme invitado. Comparto el sentimiento de alegría de estar aquí. O sea, ya cuando hablé con vosotros después de la entrevista, el proyecto que teníais y la idea esto de comunicaros con personas, de hablar un poco del tema de emociones, del día a día, me parece increíble. Así que, pues, encantado. Os saludo a todos vuestros seguidores y nada, pues aquí me tenéis. Un placer, de verdad. Y bueno, Carlos, así de primeras, ¿qué te pareció nuestro acercamiento? Que dos personas y dos extraños te vengan y te digan, oye, ¿te podemos hacer una pregunta? ¿Qué te pareció? Bueno, yo lo que recuerdo de aquel día es que era diciembre, no me acuerdo muy bien de la fecha, porque el vídeo luego lo subisteis mucho más tarde. Estaba viniendo de la biblioteca, iba de camino al museo arqueológico que hay aquí en Alcalá de Henares. Iba de camino, estaba esperando a otra persona y recuerdo que, bueno, pues estos dos seres de luz me asaltaron. Y si mal no recuerdo, Miguel, tu pregunta fue la de ¿te podemos preguntar algo, pero no te puedo decir lo que es? Y claro, yo estaba con la mirada de esto, me van a preguntar por geología, me van a preguntar por algo político, tal. Y bueno, pues como se ve en el vídeo, lo que me preguntaste era algo mucho más profundo, incluso neutro, muy interesante. O sea, sobre todo es una pregunta a la que uno no está acostumbrado a recibir y a veces es hasta lo consideré como que necesario, como que no sabes que lo necesitas, pero luego que te das cuenta de que, joder, qué bonito que alguien tenga como un mínimo de interés en ti, aunque sea un aleatorio. Totalmente, sí, y nos ha pasado mucho que muchas personas nos dicen eso, ¿y qué pregunta va a ser? ¿De qué tipo va a ser? Y siempre les decimos a todos que no es nada malo, que no es nada controversial, no es nada político o cultural, porque por si acaso alguien no se quiere meter en ese... Sí, bueno, no que eso tenga nada de malo. Sí, por supuesto, pero... Que la gente muchas veces le da miedo, pues... que le pregunten algo que no sepa, o que vaya a quedar mal y lo vaya a ver todo el mundo y cosas de este tipo, ¿no? Entonces intentamos decir de primeras, tranquilo, no es nada de esto, pero... Sí, también que no hay respuesta correcta e incorrecta, eso siempre lo decimos siempre, porque al final es una opinión, algo que tú piensas y incluso hay personas que no saben qué decir y está muy bien también. Sí, no, de maravilla. Pero vamos, en tu respuesta fue increíble, a muchísima gente le gustó, creo que llegó al 500.000, si no me equivoco, en TikTok y en Instagram creo que llegó a los 300.000. O sea, fue un vídeo bastante viral. Tuvo bastante repercusión, sí. A mucha gente le gustó, así que, bueno. Y respecto a la reflexión, ¿cómo surgió esa reflexión? Porque, bueno, todas las reflexiones que vamos aprendiendo en el camino vienen de algo. ¿Qué fue, en tu caso, qué fue?
Bueno, yo lo aprendí a raíz de las amistades entrecomilladas. Yo normalmente suelo decir, aunque obviamente la clasificación de cada uno es muy personal, que las relaciones personales están los amigos, los conocidos y gente con la que pasar el rato. Entonces, yo creía que tenía amigos y luego me di cuenta de que era gente que, pues eso, pasar el rato, tal. Y luego también escuchando anécdotas que tenía la gente incluso con su pareja. Ya que la reflexión que doy creo que es válida tanto para una relación de pareja, una relación de amistad o una relación familiar. Sí, vale. Y una cosa que, ya te digo, esto no se me ocurrió de la noche a la mañana, esto es de estar escuchando muchos ratos en el tren cuando tenía que ir para Madrid también dándole vueltas al tema, que muchas veces... bueno, o al menos la sensación que yo tengo a nivel general es que la gente piensa más en sí mismo de algún modo que con respecto a los demás. De forma general, por supuesto, hay gente que, o creo que todo el mundo puede llegar incluso a pasar por momentos de generosidad. Estoy muy de acuerdo. Pero estamos en un yo. Entonces, a la hora de pedir algo o a la hora de desear que la gente se comportase de una manera muy distinta, no nos damos cuenta que a veces nosotros tampoco estamos cumpliendo a lo mejor las expectativas de la otra persona. Cierto. Y yo considero que hay que llegar a un equilibrio, por otro lado, porque seamos honestos. Creo que tampoco uno se tiene que adaptar completamente a la vida del otro, porque llega un momento que uno puede perder su propia esencia o se da una relación de abuso. Y luego, por otro lado, ahora exigir a una persona hay que hacerlo también dentro de unos márgenes. Por lo mismo, esta vez tú eres el abusador, o puede llegar a haber cierto confrontamiento, tal, la otra persona deje de ser la misma. Y luego, pues claro, uno se va dando cuenta de que, joder, yo muchas veces exijo a los demás cosas que luego yo no soy capaz de cumplir. O por ejemplo, para encauzarlo mejor de otra manera, mucha gente a la hora de tener pareja, por lo general la gente tiene más claro qué desea ver en su pareja que qué está dispuesto a ofrecer. Entonces, yo es una pregunta que muchas veces hablando con los amigos se lo he preguntado, es, vale, veo que tienes más claro un poco qué tipo de chica o chico quieres en tu vida, tal. Pero claro, yo al menos la visión que tengo de la pareja es la de un equipo. Totalmente. Total. Entonces, ¿qué das? ¿Qué ofreces tú en esa negociación? Etcétera. Y mucha gente se siente perdida. Obviamente, uno se lo pone a pensar y dice, bueno, le puedo preguntar mismamente a la otra persona, tal. Pero yo creo que al menos es importante tener claro, o al menos como una base o una manera para empezar, si estás un poco perdido, es de solo demandes aquello que puedes tú mismo ofrecer. Exactamente. Totalmente. Además me gusta que hayas dicho lo del equilibrio, porque hay mucha gente que malinterpretó el vídeo en comentarios diciendo como que bueno, que sí que... Bueno, también se lo llevaban mucho a relación de pareja, que es verdad que no mencionaste algo concreto, nosotros sí que interpretamos cualquier tipo de relación, pero la gente que lo pensó más en cuanto a relación de pareja decía cosas tipo, no, pero es que no todo el mundo necesitamos lo mismo, a lo mejor yo le tengo que ofrecer más de esto y él menos de esto a mí y tal, pero ahí entra lo que acabas de decir del equilibrio y además de conocer también a la otra persona, ¿no? Porque yo creo que muchas veces... Claro, tú tienes una serie de cualidades, digamos, en cuanto a relaciones que tú debes conocerlas y saber qué le ofreces tú, qué le puedes dar a una persona. Yo qué sé, yo sé que soy, por ejemplo, muy cariñosa, pues sé que voy a ser cariñosa con alguien, ¿no? Sí. Ejemplo. Pero también conocer a esa persona. Esto entra un poco lo de los lenguajes del amor, no sé si sabes que hay un libro por ahí que habla de 5 lenguajes del amor. Pues no lo he escuchado, pero ahora me llama mucho la atención. Es algo muy curioso, que estaría el lenguaje el de los regalos, que es como hacer obsequios. Hay gente que su lenguaje pues es que le gusta que le regalen. Está el de la comunicación, las palabras. Sí. Los favores. Te gusta que te digan el te quiero de palabra o que te comuniquen mediante palabras, ya sea escrito o hablado, los favores. El contacto físico. El del contacto físico, la sexualidad, etc. Sí. Abrazos, cariños y todo eso. los actos de servicio también. Es otro lenguaje que es como de ayudar al otro, ¿no? El hacerle sentir que estoy aquí para ti mediante acciones. Entonces, esto que todo el mundo no tiene el mismo lenguaje del amor. A lo mejor el mío es, yo qué sé, me lo invento... el de los actos de servicio, ¿no? Que me dé cuenta de que estás ahí para mí mediante acciones, pero a lo mejor el tuyo no. Entonces, ¿qué es la clave? Esto no solo en relaciones, yo creo también en amistad y en familia y en todo. Sí. Conocer a la persona con la que estás y saber qué lenguaje le gusta recibir y qué lenguaje le gusta dar.
para ver si sois compatibles y si tú vas a ser capaz de darle ese lenguaje que le gusta a él recibir. Estoy muy de acuerdo. También por experiencia que he tenido con exparejas pasadas, me da cuenta de lo que tú dices, de que ella se comunicaba conmigo de una manera muy distinta a la que yo lo hago. Yo, por ejemplo, soy de contacto físico, soy muy de abrazos, tal. De todos modos, con respecto a también a la frase que he comentado en el vídeo, también esto es aplicable a una situación que creo que hemos vivido mucha gente. Ya sé porque hemos sido, o porque lo hemos vivido, o porque hemos actuado, que a veces nos encontramos con una persona que nos exige una cosa y luego te pones a pensar y dices, esta persona no lo hace. O sea, que dices, qué hipócrita. Pues para mí también esta frase es aplicable, de que muchas veces cuando, si tú vas a ir pidiendo cosas a la gente, asegúrate de que tú también de algún modo tienes una moneda de cambio. Que no quieres... Mira, con respecto a la gente que ha puesto esas pegas al vídeo, yo estoy de acuerdo en que no tienes por qué dar la misma moneda. Si quieres utilizar otro cambio, trueque... Sí. Ahí está, claro. En dólares, pues adelante, hazlo. O sea, me parece igual de válido, pero bueno, sí. Es saber dar y recibir. Es un poco un ten con ten, como yo digo. Sí, exacto, que no hace falta dar lo mismo que esa persona te está dando, ni siquiera la misma cantidad, pero sí que sepas que todo lo que tú estás exigiendo también lo puedes dar. Sí. En la medida que sea. Porque mira, por ejemplo, en el tema de parejas es que yo he conocido casos que uno da y el otro siempre recibe. Entonces eso se acaba sintiendo muy desbalanceado. Se hace, pues eso, que a veces llega a una relación de carácter abusivo o sí, a lo mejor no es tan extremo, pero si una persona, sobre todo el que da, llega un momento que a lo mejor se puede sentir a malas desapegado. Para mí, sobre todo, muchas veces, al menos para mí, la clave a veces de mantener relaciones con personas de cualquier tipo está también en cierta reciprocidad. Tal cual. Sí, no, desde luego. De hecho, es lo que habéis dicho. Es que, por ejemplo, volvemos a los 5 lenguajes del amor. Que bueno, que creo que el tiempo de calidad, no sé si lo has mencionado, pero es uno de ellos también. Saltado, sí, por ahí he mencionado pero vamos, si yo estoy dando a mi pareja, familiar, amigo, el tiempo de calidad, y esa persona, su lenguaje de... Porque está en los 5 lenguajes que tú emites y que te gustaría recibir. Entonces, si tú das un tiempo de calidad y esa persona no sabe dar tiempo de calidad, pero sí te da los actos de servicio, también vale, es lo que tú has dicho, ¿no? Que no tiene que pagarte con la misma moneda. Claro. ¿Vale? Entonces es simplemente mostrar ese acto de amor de, venga, vamos a ser un poco más recíprocos. Sí. Y venga, yo te pago con esto, tú me pagas con esto. Exacto, la reciprocidad dentro del conocerse y saber qué necesitas tú y qué necesito yo, que ese es el gran problema de las relaciones, que nadie necesita la misma cosa. Exacto. Y es raro que te encuentres con alguien que quieres, con quien quieres tener una relación de cualquier tipo y que quiera lo mismo que tú. Entonces, ahí está. Tal cual. Sí, correcto. Sí. Y, Carlos, ¿qué te pareció el proyecto en sí? O sea, una vez que nos has dicho que, bueno, que te gustó mucho la pregunta, ¿no? Que no te la esperabas. Pero, ¿y el proyecto en sí? ¿Qué te pareció? Fresco, sobre todo, y original. Al menos es la percepción que yo tuve cuando os vi ya en redes sociales, en lo que es TikTok e Instagram también. Que es algo que normalmente no se suele preguntar, como ya os he comentado anteriormente. Y también el hecho de que, bueno, te lo comentaba antes fuera de cámaras, ¿no? De que incluso la persona más anónima tiene cosas muy interesantes que poder explicar y es una persona que no tiene una vida de lujos o que tiene un gran feedback en redes sociales, ¿no? Estamos acostumbrados ahora vivimos en la época de los influencers, etcétera. Sobre todo porque yo una cosa que también os comentaba a ambos, que una cosa que he detectado y que bueno, incluso por informes psicológicos lo escuchamos, ¿no? De que la depresión se está volviendo una enfermedad que cada vez se va a volver más frecuente, etcétera. Yo me di cuenta también durante esa época de instituto de que yo padecía lo que yo mismo he bautizado como el síndrome del protagonista de una tragedia, que tenemos todos... Me imagino que muchos os vais a identificar, que es esta sensación de a mí me pasa todo lo malo, al resto le pasa lo bueno, la ley de Murphy se cumple conmigo al 100% de las veces, recuerdo que uno de los pensamientos más recurrentes. Y a medida que vas hablando con otras personas, a medida que vas conociendo, te das cuenta de que el resto de personas, incluso gente que puede tener vidas espectaculares, están fastidiados por algún motivo, de modo que de repente te das cuenta de que no eres el único. Y de lo tercero que ya te das cuenta, o sea, primero es reconocer, tener esos pensamientos, segundo ver que hay gente que tiene otros problemas, y lo tercero es que a su vez esa gente padece este mismo síndrome que comento. Entonces
Entonces, claro, la reflexión que haces es que, joder, la gente está en general muy fastidiada, incluso por problemas que a lo mejor son fácilmente solventables, pero aún así es una sensación de no nos sentimos autorrealizados, no nos sentimos con cariño, tal. Y a veces yo recuerdo bromear con un amigo de que es que a veces creo que lo que necesitamos todos es que un anónimo te venga y te dé abrazos, ¿no? O te hagamos... Hace mucha falta, de hecho. Vosotros además me comentabais de que mucha gente se os abría mucho porque era el hecho de que gente que está dispuesta a escuchar tu historia. Sí. Es algo muy, muy sorprendente. O sea, las historias de la gente en general es un valor muy preciado. Totalmente. O sea, esto, por ejemplo, hace poco estuve escuchando reporteros de guerra y te lo van a decir. Las historias de la gente es lo que más valor tiene, en general, y es algo que hay que tratarlo con mucho cuidado, saber darlo a conocer, etc. Y también os lo decía. El conocer en general otras historias, aunque tú no lo hayas vivido, te amplía la mente, empiezas de repente también a relativizar. Yo, por ejemplo, con todo este proceso de darme cuenta del síndrome de la tragedia, fue también no a quitarle peso a mis problemas, pero sí a darme cuenta de que, vale, no eres la persona más fastidiada, tengo cosas buenas, de hecho eso hizo darme cuenta de algunas virtudes que tenía, también hizo darme cuenta de algunas cosas que aparecían en mi vida que... Dicho de otra manera, ya quizás es la palabra clave, ser una persona agradecida. Totalmente. También es cierto que yo, por ejemplo, sobre todo cuando escuchas esto de amor propio, tal, etcétera, creo que la gente vive en un maniqueísmo de un lado u otro. Ser agradecido para mí no es estar todos los santos días diciendo, gracias por esto, gracias por lo otro, etcétera. Para mí está relacionado con saber apreciar ciertas cosas que si te lo pones a pensar, dices, me hacen bien, o si esto desapareciese, mañana me sentiría mal por la ausencia de esto. El clásico de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Sí. O por ejemplo, yo también con lo que te comentaba, lo del tema de apreciarse a uno mismo, etcétera, mucha gente lo confunde con el narcisismo. Es como, no. Para mí está relacionado con tener un respeto hacia tu propia persona. Eso, quieras o no, te hace ser consciente de tus virtudes, te da más confianza en ti mismo. Y luego, sí, tienes defectos. Hay que aceptarlos. Como ya he dicho antes, todo el mundo vas a tener defectos. Es increíble cuando te pones a observar a personas, te empiezas a enterar de sus debilidades. Sí. Luego haces con ellas lo que quieras. Si quieres ser una mala persona con ello, adelante. O puede ser un brazo caritativo, etcétera. Pero de repente te empiezas a dar cuenta de otras muchas cosas. Y quieras o no, eso, para mí esa relativización de los problemas me ayudó a progresar. Fue para mí uno de los puntos claves cuando tuve 18 o 20 años. Sí, eso me recuerda un poco también al último podcast que grabamos con nuestro último invitado, Cristian, que también mencionó eso, ¿no? Pasó por muchas dificultades, pero su punto de inflexión fue también por el darse cuenta de que hay que ser agradecido, que hay personas que lo están pasando peor y que sí, él lo está pasando mal, pero no tiene que ser agradecido por lo que le está pasando, porque tiene un aprendizaje de eso detrás y por lo poco que puede llegar a ver en ese momento, y luego cuando va sanando y sanando y sanando, va descubriendo y dándose cuenta que en verdad está en una posición que todavía puede levantarse perfectamente. Sí. Y me ha recordado un poco a eso. De hecho, él comentó que le había ayudado mucho el meterse en un círculo de personas con su mismo problema, que tenían problemas con relación al juego. Entró en una asociación de estas, de personas con el mismo problema, y que le ayudó mucho el ver que la mayoría de ellos estaban muchísimo peor que él y que realmente no estaba tan mal como él decía, ¿no? O sea, como que no era el problema que él creía. Sí, por el hecho de abrir un poco los ojos y ver, ostras, hay más gente igual y peor. Sí, no, es que además cuando encuentras a gente que está en tu misma situación, etcétera, de algún modo el sentimiento de no estar solo en el problema, sentimiento de unión, de acompañamiento, te fortalece, o al menos te calma. Hace como un efecto sedante ante la dolencia, en este caso estamos hablando de una dolencia de carácter emocional que estés padeciendo en ese instante. Sí, totalmente. Y tío, una cosa que, como he dicho al principio, Carlos tiene muchas reflexiones y fuera de cámaras pues hablamos mucho. Y queríamos mencionar un poco la reflexión esta de los objetivos que me dijiste que vienen a raíz del TFM. Sí. Y bueno, me parece muy curioso. Si vale. Me puedes comentar un poquito. Sí, por supuesto. A ver, también es cierto que quizá la introducción tendría que haberme dado un poco decir quién soy, o sea, qué es lo que hago, etcétera. Bueno, pues soy un paisano de Alcalá, como todas las dos personas de aquí, como muchas otras personas.
Conocí a Miguel y a Nuria precisamente a través de las preguntas, nos pusimos en contacto, compartimos un set de reflexiones y bueno, a raíz de un poco del Ten con Ten decidimos hacer esta colaboración. Bueno, luego si eso hago un poco de anuncios, sí, claro. Me doy un poco de publicidad, que tengo un par de proyectos personales que a lo mejor a alguno le puede interesar. Y bueno, yo a lo que me dedico, yo he estudiado biología. De ahí me interesé por biología molecular y el año pasado hice un máster en una universidad. Y nada, digamos que una experiencia que me cambió mucho la percepción y que de algún modo te espabila es mi trabajo de fin de máster, que son las prácticas en el laboratorio. Ya había hecho antes en la universidad prácticas, ya había estado un año en un laboratorio, pero digamos que para mí fue distinto. Fue un cambio de ambiente, fue un cambio de personas y fue en ese cambio de personas donde me hizo dar cuenta, en este caso Miguel, sobre la mentalidad que al menos yo creo que me ha servido a la hora de marcarnos unos objetivos sin deprimirnos en el camino, sin tampoco sentirnos estresados, que es algo que creo que mucha gente padece. Sí. Entonces, bueno, lo que te puedo comentar brevemente es que durante los 7 meses que estuve haciendo esas prácticas, no tenía buena relación con algunos de los compañeros del laboratorio y que durante el tiempo que yo le dedicaba a ese esfuerzo, al trabajo, porque aunque sean prácticas, yo he llegado a echarle 10-11 horas. Joder. Y era un laboratorio en Madrid. O sea, yo soy de Alcalá de Henares, luego tienes que volver. Claro. O sea, claro. Yo venía machacado, mis amigos y mi familia me lo decían, que es como se te ve triste, se te ve que no tienes ganas. Y yo, bueno, recuerdo que ya en abril, y ese pensamiento luego fue fructificándose, hice como un par de reflexiones de qué es lo que quiero hacer, qué metas me voy a poner y el esfuerzo dedicado. Porque también escuchando a otra gente, una cosa que me he dado cuenta es que hay mucho arrepentimiento a la hora de dedicarle mucho esfuerzo a una cosa, que luego el resultado no es lo que te esperabas o desde luego no merece la pena los años que le has dedicado. En este caso, cuando tú te metes en el mundo de la investigación, aparte del trabajo de fin de grado, trabajo de fin de máster y que pides algunos... el estar más tiempo en cierto laboratorio, hacer unas prácticas también de verano, puedes hacerlo. Luego tú lo que tienes que hacer es la tesis para meterte en el mundo de la investigación, el predoctorado. Son 3 años, se pueden ampliar a 4, casi todo el mundo amplía a 4, porque te pones a hacer experimentos, tienes que ponerte a publicar, más luego escribir la tesis en sí mismo. ¿Cuáles son las pegas que yo al menos le veo a una tesis? Bueno, si alguien me preguntase por investigación, al menos en lo que se refiere a biología, una cosa que tiene que estar clara es que tienes que estar muy, pero que muy motivado, o dicho de otra manera, literalmente que sea tu vocación. Claro, pues mucho sacrificio. Son muchas horas dedicadas. Y yo solo te digo una cosa, hay gente que está de lunes a viernes, pero he conocido a gente que está hasta los fines de semana. Hostia. O sea, he llegado a conocer un caso de que estaba hasta los domingos. O sea, que literalmente dices, estás toda la semana, quizá un rato el domingo tiene descanso y ya está. Cada uno sabe lo que se mete. Y luego el problema que escuchas es que luego te ponen pegas, lo dicho, no puedo darte nombres, claro. Pero bueno, precisamente esta persona que he conocido durante esos 4 años no consiguió publicar ningún artículo. Es importante publicar ya que te da reconocimiento, te echa currículum y luego ya cuando eres jefe de investigación es lo que te da financiación, es lo que te da dinero. Claro. Entonces, bueno, los problemas que tiene el mundo científico, eso te lo comento más tarde o en otro podcast, pero también es un tema muy interesante ver la problemática que hay dentro. Lo quemado que está la gente y bueno, comportamientos que te hacen reflexionar, como yo te digo, comportamientos tóxicos. Pero bueno, volviéndote al tema, pues es gente que esta persona le ha dedicado mucho tiempo a la cuestión y además no es el único que su plan es terminar la tesis, sacarse el doctorado y luego no continúa investigación. Hace otro máster, porque los másteres son hasta 31, 32 años, al menos en los que yo he estado mirando para lo que se refiere a investigación, biología, o si te metes en algo de empresa farmacéutica. Sí. Pero, o sea, lo único para lo que te ha servido el doctorado es un título que te da más caché para luego acceder a un puesto superior, pero no continúas con tu carrera de investigación. Hay gente que puede tener la sensación de que, bueno, pues dentro de lo que cabe me ha ido 4 años, pero conozco a más de uno que esos 4 años los ha sentido malgastados. Entonces, la conclusión o el pensamiento que yo tuve en ese instante mientras yo estaba solo cultivando bacterias, que es a lo que me dediqué durante una larga temporada,
es la de esto que estoy haciendo me llena lo suficiente como persona para que luego, sea lo que consiga, me va a llenar. Claro. Y la respuesta fue un no. Entonces, yo creo, bueno, también te comenté otras cosas con respecto al tema de las metas. Yo creo que cuando nos ponemos una meta, creo que es muy importante, aparte del mismo resultado de la meta en sí misma, de ese fin, creo que también es importante disfrutar del viaje. Totalmente. Al final eso yo diría que es una filosofía de vida muy importante, que es eso, disfrutar exactamente todo lo que haces. Por supuesto, no habrán baches donde tú tengas altibajos, pero sí, una vez disfrutas del camino y no piensas en el resultado, como tú bien has dicho, creo que emocionalmente primero te va a ir mejor. Y creo que, por supuesto, si disfrutas del camino, vas a acabar disfrutando más el resultado una vez lo obtengas. Porque además hay resultados que duran poco. Cierto. Es decir, es un instante. No va a durar mucho tiempo. Y te hace pensar lo que te he comentado antes. Todo el tiempo que le he dedicado, todo el esfuerzo ha merecido la pena. Entonces, conoces a gente que está arrepentida. Gente que te diría que hubiera tirado para otra cosa, hubiera comenzado algo antes. Y como yo ya tenía claro que viendo que la investigación... Me gustan las ciencias, pero al menos lo que es investigar en sí mismo es algo que no termina de... No me hace sentirme persona. He dicho, gastar 4 años por presiones sociales... Porque te puedo decir que hay gente que se hace mucho la idea de que vas a investigar. Y he dicho, no voy a engañar a la gente. O sea, no voy a engañar a la gente cuando encima me estoy engañando a mí mismo. Claro. Es que eso lo considero muy estúpido. Y otro que te comenté, si mal no recuerdo, es el tema de otra conclusión que llegué con el tema de qué metas nos ponemos. Que al menos una cosa que yo me he dado cuenta es que la vida da muchas vueltas, como lo estábamos comentando. El simple hecho de conocernos y el hecho de estar en este podcast es una cosa que yo, de verdad, para mí es un set de coincidencias increíbles. Dijeran 15 minutos más tarde y no nos conocíamos. Y no te llevo a conocer, exacto. Yo no llego a estar aquí. O sea. Sí, esto lo hemos hablado fuera, pero es que nosotros nos estábamos a punto de ir. Era como, dijimos, venga, va, la última persona que grabamos y nos vamos pitando que teníamos que irnos al bus corriendo. Y justo apareciste tú, de hecho creo que fue el único que apareció así medio cruzando, y dijo, venga, va. Sí, la plaza estaba casi solitaria, o sea, que casi que no tenía muchas opciones, es este o el árbol, ¿no? ¿Quién nos da más conversación de los dos? Fue como ahora o nunca, y si no ya nos vamos sin él. Sí, no, hombre, encima tener el placer de conocer a Jon Snow español, me imaginé haber conocido a Luisito Comunica, ¿verdad? No, y además me parece muy curioso porque, joder, nosotros grabamos, o sea, en la plaza, en Alcalá de Henares, grabamos en diferentes partes. Sí. Y justo en esa placita nos dio por grabar ese día. Sí. Y justo por estabas el ruido, tú. Porque, exacto. Justo en ese como día era la época de Navidad, yo no sé si estaba el árbol, sonido, música o qué, que era como que dijimos, vamos a apartarnos más y nos fuimos para allá. Claro. Y fíjate las coincidencias que al final, pues. Sí, no, y luego más coincidencias desde mi punto de vista, porque nosotros hemos grabado a mucha gente, pero no a toda esa gente ha surgido como la misma dinámica y todo así tan genuino y tan fluido de llegar al punto de quedarnos hablando y luego pues tendremos que hacer algo, tenemos que volver a vernos. Yo me acuerdo que del día 1, cuando aún no sabíamos todavía el tema podcast, ni siquiera le comentamos nada a él, ya dijimos, pues ya a lo mejor podemos hacer alguna colaboración, quedar algo tal. Sí. Y fue como, y eso tampoco no pasa con todas las personas que grabamos, de hecho, pocas, entonces. Y mira, me viene bien para comentar el tema de las metas. Yo tenía en la cabeza hacer una colaboración con vosotros después porque nos pasamos los contactos, etcétera. Sí. Pero no fue hasta, no ha sido hasta mayo cuando hemos iniciado ya algunas de las colaboraciones. Durante ese proceso ha sido 2 quedadas, una en marzo, una hace poco, de hecho, en mayo. Sí. Yo tenía en mente de hay que hacerlo, pero en ningún momento me puse como una fecha establecida. Entonces eso es lo que te quería comentar. Obviamente, a la hora de cuando nos ponemos objetivos, creo que es importante, al menos para mí, da cierto sentido a lo que haces, da cierto sentido a tu vida, porque hay gente que entra en una crisis existencial y eso lo deprime bastante. Pero creo que hay ciertas cosas, porque depende de factores que están fuera de tu control, que conviene que no te pongas una fecha límite, como si fuese un trabajo que te han mandado en el curro o los deberes de clase, etcétera. En ese caso, pues hay poca negociación, hay que hacerlos en los plazos establecidos. Pero yo que sé que muchas cosas que yo me propuse cuando era adolescente, que antes de los 18 tendré pareja, ¿sabes? Pues obviamente dentro de lo que cabe tú puedes tomar acciones que te acercan al objetivo. Creo que es la actitud, creo que es una
actitud que hay que tomar. Pero también tienes que ser consciente de que hay otras cosas que van en tu contra. O que desde luego te pueden cambiar mucho que no te esperas, el territorio. Exacto. Entonces, a lo mejor algo que te propones de antes de los 18 no te llega hasta los 20 y pocos. Y en general, yo por ejemplo también con lo que te comentaba después de este trabajo de fin de máster, que al final ha sido simplemente para tener el título, ya está. Yo ahora mismo tengo pensado meterme en el tema de ensayos clínicos como un modo de vida. Eso también pues tiene sus plazos establecidos, pero por ejemplo, a mí me gustaría también dedicarme mucho el tema de divulgación científica. Me interesa bastante. También me gustaría divulgar sobre otras cuestiones. Y eso pues es abrirse un canal de YouTube, incluso un podcast como vosotros estáis haciendo. Y me he dado cuenta que vivir de ello, que es algo que también te he comentado, es algo que por supuesto me gustaría, pero siendo honestos, de aquí a... O sea, la fama, tener ese pico de fama lo suficientemente grueso como para poder vivir de ello, eso es muy raro que me llegue en un año. No, claro, eso lleva tiempo. Hay que ser realistas. Sí. Entonces dices, voy a tomar acciones que me acerquen a ello y llegará cuando se pueda. O sea, también te comentaba el tema de ponerse metas a los 30, que creo que mucha gente lo hace y luego al final acaba siendo uno de los motivos de lo que llaman la crisis de la mediana edad, de los 30, que lo que ocurre es que mucha gente compara su vida hace 10 años, en el tema del pasado, y claro, es consciente de lo que no ha cumplido, lo que no ha llegado a conseguir. Y encima se compara con otra gente que a lo mejor sí que ha conseguido un deseo que él tiene. Entonces al final acabas muy fastidiado, muy, muy jodido. Y yo ya me he dado cuenta que a lo mejor hay cosas que te pueden llegar con 37, con 38, a lo mejor con 40. Y que hayas tardado más no implica que tengas menos valor que otra persona que a lo mejor lo ha conseguido antes, para nada. Además, muchas veces esa gente que ha conseguido eso que tú querías, ni siquiera esa gente lo estaba buscando, porque casualmente le ha llegado a su vida y a ti no. Y es como, bueno, le ha tenido que llegar a esa persona, le ha tocado a esa persona. Por eso, hay un factor... lo que no puedes controlar para mí son acciones de otras personas. Bueno, habría gente que te podría decir se puede manipular. Estamos en ese margen. Poderse se pueden muchas cosas. Podríamos ampliar un margen. Pero luego también hay efectos aleatorios. Se hace, por ejemplo, una pandemia, que eso ha cambiado la vida a mucha gente, pero radicalmente. Conozco casos de gente que le ha supuesto además un antes y un después. Divorcios, dejarse llevar con gente, perder trabajo, o sea, cosas que te afectan mucho a tu desarrollo como persona. También ha sido, yo conozco casos que han sido positivos, algunos. Sí, no, hay gente, por ejemplo, precisamente con el tema de internet, de hecho, ha habido gente que ha aflorado. Claro, la gente está en casa, pues me pongo a ver vídeos de YouTube, hay gente que ha empezado a Twitch, por ejemplo, creo que fueron años muy buenos para la plataforma y creo que lo sigue siendo todavía, pero precisamente porque porque ha permitido dar una plataforma para que gente que quiera hacer contenido de entretenimiento florezcan. Bueno, yo que sé qué. Es cierto que Ibai ya era conocido de antes. Sí, pero a medida de la pandemia los números han aumentado. Y también a nivel empresarial también hay muchas personas que han creado tiendas online, que han aprovechado ese momentum. Y no todos, obviamente, pero quien lo ha sabido hacer bien, la verdad que les ha ido muy bien. Yo conozco 2 casos que empezaron en plena pandemia, y a día de hoy les va muy bien. Y al final es coger la oportunidad y lo que hemos dicho, ¿no? De que aunque estéis en la misma etapa, vamos a decir, que es el momento de la pandemia, cada uno tiene su proceso y no hay que sentirse peor o menos que esa persona que lo ha conseguido antes que tú. Sí, pero yo sobre todo lo veo por el tema de que surgen nuevas necesidades y si eres capaz de copar la demanda, pues eso pues te puede en este caso repercutir positivamente. Sí. En general es lo que te digo, hay gente que eso lo ha supuesto antes o después, tanto negativamente como positivamente. Total. Vamos allá. Adelante, Carlos. Está nervioso. A ver, esto es con las galletitas de la suerte, ¿eh? Una en plan que digas, que me diga que salud, amor y... A pesar de todos mis esfuerzos por tratar de ser buena amiga, no me siento apreciado ni querido por la gente a la que llamo amigos. Y bueno, con esto ha sido el capítulo de hoy. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros por haberme llevado, la verdad es que con mucha ilusión. Y bueno, aprovecho, teniendo en cuenta lo que lo que os había comentado, de que ya he dado ciertos pasos en el camino de la divulgación. Tengo un perfil de Instagram junto con mi compañero Sergio,
Se llama The Paleos Band, es un proyecto musical y de divulgación científica que hemos hecho él y yo. Dejaremos el enlace del Instagram, es el Instagram, ¿no? Sí, correcto, es el Instagram. Debajo de la descripción del vídeo. Espero que nos podáis seguir, los comienzos son difíciles, tenemos un pequeño EP de musical, se nota que es de serie B, pero está hecho con mucho amor, espero que os echéis las risas con ello. Y luego aparte tenemos un programa de radio aquí en Onda Cero Alcalá, conocido como A Tiro de Ciencia, forma parte además de uno, cada 2 jueves, en directo a la 1:30, pero siempre se resube. De hecho, en nuestro perfil de Instagram tenemos un documento, una carpeta especial con todos los programas grabados para también facilitároslo. Así que nada, espero poder veros a todos y ver cómo evolucionamos. Estupendo, pues la verdad que ha sido un placer, Carlos, tenerte aquí. Me ha gustado mucho la entrevista y bueno, más adelante seguramente hagamos más episodios. Ya habrá parte 2, Por supuesto, de cara al futuro espero poder traeros nuevos temas y nosotros encantados y seguramente que a todas las personas que nos están viendo les encanta. Desde luego, mucho gusto. Así que hasta pronto, chicos. Muchas gracias por vernos. también. Sí, y bueno, como siempre decimos, igual no somos tan diferentes.